5 de enero de 1942. Tokio celebra la victoria. A pocas semanas de Pearl Harbor, las tropas japonesas han arrasado Asia. Sin embargo, lejos de los desfiles, el almirante Isoroku Yamamoto se sienta a bordo del acorazado Nagato estudiando mapas. Él sabe que estas victorias no pueden durar. Sabe que el poderío industrial de Estados Unidos despertará. Le dice a su personal que Japón debe actuar de manera decisiva ahora. ¿Qué haría él? ¿Qué entendía él sobre la estrategia que otros ignoraban? ¿Y por qué su propio gobierno se negó a escuchar? Este video no es otra glorificación de Pearl Harbor. Es un análisis profundo de los meses posteriores. Exploraremos cómo Yamamoto y su jefe de Estado Mayor, Matome Ugaki, idearon la llamada segunda etapa. Veremos cómo el deseo de la Marina por batallas decisivas chocó con la cautela del ejército. Examinaremos cómo la incursión Doolittle rompió el mito de la invencibilidad japonesa y aceleró la batalla de Midway. Y lo más importante, nos preguntaremos si la rivalidad entre servicios condenó las posibilidades de Japón. Así que ponte cómodo, porque esta historia reescribe lo que creías saber sobre 1942. En los primeros meses de la Guerra del Pacífico, las fuerzas japonesas lograron victorias sorprendentes. Pearl Harbor dejó la línea de acorazados estadounidense en llamas. Los buques de guerra británicos Repulse y Prince of Wales fueron hundidos. Manila, Hong Kong y Singapur cayeron. Los ejércitos japoneses arrasaron Malasia, Filipinas y las Indias Orientales neerlandesas. Parecía que nada podía detenerlos, pero Yamamoto seguía inquieto. Había estudiado en Estados Unidos. Había servido como agregado naval en Washington. Conocía los portaaviones estadounidenses, les dijo a sus amigos que Japón podría causar estragos durante quizá un año, pero después de eso no tenía confianza. Los planificadores navales de Tokio originalmente habían previsto capturar recursos y luego consolidar un perímetro defensivo, pero la facilidad de las primeras victorias lo cambió todo. Yamamoto y Ugaki presionaron para continuar atacando, argumentando que solo las ofensivas implacables podrían agotar a Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, el Estado Mayor de la Marina se preocupaba por una sobreextensión y veía a Australia como la verdadera amenaza. Propusieron invadir el norte de Australia para cortar su conexión con Estados Unidos. Yamamoto no estaba de acuerdo. En su opinión, destruir la flota del Pacífico de Estados Unidos y ocupar Hawái era la única oportunidad de obligar a Washington a negociar. Incluso ordenó que se elaboraran planes para invadir Oahu, realizar un ataque de portaaviones en el Océano Índico y una invasión terrestre de Ceilán. Sin embargo, nunca creyó que una invasión de Australia daría un resultado decisivo. A medida que avanzaba enero, el Estado Mayor de Ugaki estudió estas opciones. Concluyeron que invadir Hawái era poco realista mientras los portaaviones estadounidenses siguieran libres y se hubiera perdido el factor sorpresa. En su lugar, recomendaron tomar Ceilán y destruir la flota oriental británica. El control del Océano Índico aislaría a la India y amenazaría las líneas de suministro aliadas. Yamamoto aceptó a regañadientes esta conclusión y les ordenó planificar la invasión. Pero estos planes audaces requerían tropas, y ahí fue donde el ejército puso el límite. En una conferencia conjunta entre el ejército y la marina el 4 de marzo, los generales del ejército se negaron a comprometer fuerzas para una invasión de Australia o Ceilán. Insistieron en que capturar y mantener el norte de Australia requeriría 10 divisiones, mucho más de lo que podían destinar. El ejército ya tenía compromisos importantes en toda Asia y en China. También afirmaron que el apoyo logístico para una invasión de ese tipo era imposible. Los mismos argumentos acabaron con la operación en Ceilán, dejando a la marina la tarea de planear ofensivas que pudiera ejecutar con una participación mínima del ejército. Con Hawái y Ceilán descartados y Australia prácticamente abandonada, Yamamoto buscó otro objetivo, Midway. El plan MI de Yamamoto miraba hacia el este. El atolón de Midway se encontraba en el extremo exterior de la línea defensiva de Hawái. Al atacar Midway, esperaba atraer a los portaaviones estadounidenses a una batalla y destruirlos en un enfrentamiento decisivo. Un plan secundario, el plan AL, tenía como objetivo las Islas Aleutianas como distracción. La fe de Yamamoto en el concepto de batalla decisiva era casi religiosa. Si lograba aplastar la fuerza de portaaviones, tal vez Washington aceptaría una paz negociada. Luego, el 18 de abril de 1942, 16 bombarderos B-25 despegaron de la cubierta del USS Hornet y bombardearon Tokio. El ataque Doolittle causó pocos daños materiales, pero tuvo un enorme impacto psicológico. Según un estudio del Colegio de Guerra Naval, la incursión presionó a los líderes japoneses a añadir nuevos objetivos, incluyendo Midway, Port Moresby, las Aleutianas y las Islas Salomón, y a acelerar el calendario para Midway. Debido a que la operación se adelantó, los portaaviones Shokaku y Suikaku, dañados en el Mar del Coral, no pudieron unirse a la batalla, lo que le costó a Japón alrededor de 140 aviones.
Otro artículo de Historia de la Aviación señala que la incursión obligó a la Marina Imperial a retirar portaaviones del Océano Índico y reorganizar sus siguientes operaciones, enviando la División de Portaaviones 5 para cubrir el asalto a Port Moresby, mientras Yamamoto planeaba tomar Midway. La batalla del Mar del Coral, a principios de mayo, fue la primera batalla de portaaviones contra portaaviones en la historia. Frustró el intento de Japón de capturar Port Moresby por mar y señaló que las fuerzas aliadas podían desafiar los avances japoneses. También le costó a los japoneses los grupos aéreos de 2 portaaviones y dejó al Shokaku dañado y al grupo aéreo del Suikaku diezmado. Un mes después, en Midway, todo llegó a un punto crítico. 4 de los portaaviones de primera línea de Japón, Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, fueron hundidos en un solo día, junto con muchos pilotos insustituibles. El calendario apresurado de la operación y la falta de reunir todos los portaaviones disponibles fueron factores críticos. La maniobra de distracción en las Aleutianas, destinada a confundir a los estadounidenses, fracasó. Con la fuerza de portaaviones paralizada, Japón perdió la capacidad de pasar a la ofensiva estratégica. La negativa del ejército a enviar tropas a Ceilán y Australia, la insistencia de la Marina en una batalla decisiva y el impacto de la incursión Doolittle en conjunto moldearon la segunda etapa de la guerra. Si el ejército hubiera apoyado una invasión de Hawái o Ceilán, ¿habría logrado Japón retrasar los contraataques estadounidenses? Si Yamamoto hubiera priorizado consolidar las conquistas en lugar de perseguir batallas decisivas, ¿habría Japón distribuido sus recursos de otra manera? Nunca lo sabremos. Pero estos debates revelan una verdad fundamental. La estrategia no se trata solo de recursos. Se trata de la cultura institucional y la rivalidad entre servicios. La obsesión de la Marina Imperial con la batalla decisiva al estilo Mahan la cegó ante la larga guerra de desgaste que siguió. La cautela del ejército era racional dadas sus obligaciones, pero creó un vacío que la Marina llenó con un plan demasiado ambicioso. Para los aliados, los meses posteriores a Midway no fueron fáciles. Japón aún controlaba un imperio enorme, pero la inteligencia aliada, incluyendo el trabajo de los descifradores de códigos y la tenacidad de las fuerzas estadounidenses, australianas y neozelandesas, permitió una contraofensiva. La campaña de Guadalcanal comenzó en agosto de 1942 y duró 6 meses. Fue una lucha agotadora que impidió que Japón aislara a Australia y obligó a la Marina Imperial a una guerra de desgaste que no podía ganar. A principios de 1943, la situación había cambiado. Entonces, ¿qué podemos aprender? Primero, la victoria genera exceso de confianza. Los éxitos iniciales de Japón ocultaron los límites de su base industrial. En segundo lugar, las decisiones estratégicas están moldeadas por la política y las personalidades. La autoridad de Yamamoto le permitió imponer el plan de Midway a pesar de la oposición. En tercer lugar, eventos aparentemente menores, como un atrevido ataque aéreo, pueden tener consecuencias estratégicas desproporcionadas al obligar al enemigo a reaccionar. Y por último, la cooperación entre servicios es esencial. Cuando los servicios luchan entre sí, pierden de vista el panorama general. Y ahora te toca a ti reflexionar. Si estuvieras asesorando a Japón en enero de 1942, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías arriesgado a capturar Hawái? ¿Habrías destinado recursos a Ceilán? ¿O habrías consolidado y te habrías preparado para una guerra larga? Comparte tus ideas en los comentarios. Y si disfrutaste este análisis en profundidad, por favor, dale like y suscríbete. Hasta la próxima, sigue cuestionando la historia que crees conocer. Yamamoto no llegó a estos juicios estratégicos a la ligera. Nacido en 1884 y formado en la Academia Naval Japonesa, vio el ascenso de Japón. Como joven oficial, perdió 2 dedos durante la batalla de Tsushima, recordando el costo personal de la guerra naval. En los años 20 fue agregado naval en EE.U. Estudió en Harvard y recorrió fábricas y campos petroleros. Regresó a casa convencido de que la capacidad industrial estadounidense superaba a la de Japón y que una guerra prolongada sería imposible de ganar. En 1930 y 1934 sirvió como delegado en las conferencias navales de Londres, donde defendió el control de armamentos, enfureciendo a los nacionalistas. Estas experiencias influyeron en sus consejos. Le dijo al primer ministro Fumimaro Konoe que podría desatarse por 12 a 18 meses, pero que después de ese tiempo no tenía confianza. Advirtió a los estudiantes nacionalistas que no subestimaran a los estadounidenses, recordándoles que Estados Unidos poseía abundantes recursos naturales y una población industriosa. En una carta de 1941, al político de extrema derecha Ryoichi Sasakawa, predijo que incluso capturar Guam, Filipinas, Hawái y San Francisco no aseguraría la victoria. Para ganar de verdad, Japón tendría que marchar hasta Washington y dictar la paz. Luego preguntó si los políticos japoneses tenían la determinación de llevar la guerra hasta ese punto. Estas advertencias no siempre fueron bien recibidas. Los ultranacionalistas conspiraron en su contra. Sus amigos temían que lo asesinaran si se quedaba en Tokio, así que a menudo permanecía en el mar con la flota.
Sin embargo, su popularidad entre los marineros y el público le otorgaba una influencia extraordinaria. Después de Pearl Harbor, su prestigio le permitió impulsar el plan MIU a pesar de las objeciones del Ministerio de la Marina. Pero sus advertencias sobre la resiliencia estadounidense fueron en gran medida ignoradas hasta que fue demasiado tarde. Los debates sobre la segunda etapa también expusieron las divisiones institucionales dentro del ejército japonés. La Marina y el ejército tenían sistemas separados de adquisición, entrenamiento y estrategia. El ejército se enfocaba en campañas en China y el sudeste asiático para cortar líneas de suministro y aislar a Australia. La Marina soñaba con batallas decisivas que paralizaran la flota enemiga y obligaran a negociar. Sin una estrategia general unificada, estos servicios seguían agendas paralelas. Mientras Yamamoto abogaba por movimientos audaces, otros almirantes miraban hacia otros lugares. Algunos querían completar la conquista de las Indias Orientales neerlandesas y asegurar el suministro de petróleo. Otros proponían incursiones profundas en el Océano Índico. En marzo de 1942, portaaviones japoneses atacaron la flota británica cerca de Ceilán, hundiendo el portaaviones Hermes y varios cruceros. Pero en lugar de continuar con una invasión, la Marina retiró sus fuerzas para prepararse para Midway. La breve incursión en el Océano Índico demostró la capacidad de Japón para proyectar poder, pero también anticipó la sobreextensión estratégica que vendría después. Por parte de los aliados, los líderes también debatían la estrategia. El general Douglas MacArthur, recién instalado en Australia, instó a Washington a enviar portaaviones y aviones a Port Moresby. El almirante Ernest King, jefe de operaciones navales de Estados Unidos, creía que la flota del Pacífico no podía destinar portaaviones a los planes de MacArthur. Su lugar, aprobó una ofensiva liderada por la Marina en las Islas Salomón. Esto llevó a Guadalcanal. La inteligencia jugó un papel crucial. Los descifradores de códigos estadounidenses en la estación Haipo descifraron las comunicaciones japonesas, lo que permitió al almirante Chester Nimitz anticipar el ataque a Midway. Los observadores costeros en las Islas Salomón informaron sobre la construcción japonesa de un aeródromo en Guadalcanal, lo que provocó una invasión preventiva estadounidense. Después de Midway, la posición estratégica de Japón se deterioró. El ejército aún ocupaba vastos territorios, pero la fuerza de portaaviones, el escudo y la lanza del imperio japonés estaba paralizada. Las batallas de desgaste alrededor de Guadalcanal, los combates en la ruta Kokoda de Nueva Guinea y la defensa de las Aleutianas agotaron los recursos japoneses. Mientras tanto, la industria estadounidense comenzó a producir portaaviones clase Essex, aviones modernos y barcos Liberty a un ritmo que Japón no podía igualar. A finales de 1943, la iniciativa había pasado irrevocablemente a manos de los aliados. Yamamoto no vivió para ver el final. El 18 de abril de 1943, exactamente un año después del ataque Doolittle, los descifradores de códigos estadounidenses interceptaron su itinerario de inspección en las Islas Salomón. 16 cazas P-38 volaron más de 800 millas para emboscar su transporte bimotor y lo derribaron. Yamamoto murió, aunque su ayudante Ugaki sobrevivió. La operación, con nombre en clave Venganza, eliminó a uno de los estrategas más audaces de Japón, pero no pudo cambiar el resultado de la guerra. Al mirar atrás, la historia de los planes de segunda etapa de Japón nos invita a reconsiderar cómo se pierden las guerras, así como cómo se ganan. ¿Estaba pasada de moda la obsesión de Yamamoto con una batalla decisiva en una era de portaaviones, submarinos y logística? ¿Reflejaba la negativa del ejército a apoyar las ofensivas navales prudencia o miopía? ¿Y cómo los efectos psicológicos imprevistos de un pequeño bombardeo, como el ataque Doolittle, transformaron la gran estrategia? La historia rara vez ofrece respuestas claras, pero al explorar los debates, personalidades y emociones de 1942, obtenemos una visión de cómo las naciones toman y equivocan decisiones críticas. Cuando veas el próximo espectáculo de fuegos artificiales o desfile militar, recuerda que detrás de cada triunfo hay líderes luchando con la incertidumbre, voces disidentes y los límites de su poder. Entonces, una vez más, ¿qué habrías aconsejado tú? ¿Avanzar hacia Hawái con el riesgo de sobreextenderse? ¿Asegurar Ceilán para cortar la línea vital de Gran Bretaña? ¿Centrarse en consolidar los logros y prepararse para una guerra prolongada? No hay una elección fácil, pero plantear la pregunta nos ayuda a reflexionar críticamente sobre los dilemas estratégicos actuales. Gracias por ver el video. Antes de terminar, hay un hilo más que tirar. Yamamoto no era solo un estratega, era un innovador. Creía en el futuro de la aviación naval y apostó por los portaaviones en lugar de los acorazados. Sus planes para Pearl Harbor se inspiraron en el ataque británico a Tarento. Insistió en modificar los torpedos para que funcionaran en aguas poco profundas y en añadirles aletas especiales. Entendía que la tecnología podía cambiar el equilibrio de poder, pero también comprendía que la tecnología por sí sola no era suficiente. Para tener éxito se necesitaban estrategia, unidad y realismo. Cuando pensamos en los debates actuales sobre la IA, los drones o las armas hipersónicas, ¿no estamos tratando con cuestiones similares?
¿No sigue siendo la pregunta si la nueva tecnología puede compensar los errores estratégicos? La historia de Yamamoto nos recuerda que la innovación debe ir acompañada de humildad. Estudió en Estados Unidos y respetaba su capacidad. Viajó a Londres y negoció límites armamentísticos. Se opuso al pacto tripartito con Alemania e Italia. Y sin embargo, una vez que comenzó la guerra, siguió una estrategia que sabía que era arriesgada. ¿Cómo equilibramos la cautela con la audacia? ¿Cómo sabemos cuándo presionar para obtener resultados decisivos y cuándo consolidar? Estas son preguntas para todo líder, no solo para los almirantes. La historia también invita a reflexionar sobre el costo humano de la ambición imperial. La ocupación japonesa del sudeste asiático causó un sufrimiento inmenso. El hambre y el trabajo forzado causaron millones. En Vietnam y Java, la hambruna de 1944-1945 causó 3.4 millones y el trabajo forzado mató a cientos de miles. El 3.1% del sudeste asiático murió bajo ocupación. Estas cifras nos recuerdan que la estrategia no se trata solo de flotas. Se trata de personas que pagan el precio. Cuando sopesamos los costos de la guerra, ¿honramos a estas víctimas? ¿Recordamos los campos de arroz confiscados y a los niños que nunca crecieron? Y en nuestra propia época, cuando los líderes hablan de desvinculación y geoeconomía, ¿somos conscientes de los seres humanos atrapados en los engranajes del poder? La estrategia sin humanidad es brutalidad. La seguridad sostenible exige empatía junto con análisis. Estas preguntas deberían acompañarnos mientras estudiamos el pasado. Los debates de 1942 muestran lo que sucede cuando se ignoran la logística y la diplomacia, y por qué la humildad es importante. ¿Aprenderán los líderes antes de tomar decisiones que afectan a millones hoy en día?